Muy buenos días a todos, sean bienvenidos al acto de conmemoración del Día del Maestro en este año especial 2021. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala se siente honrada de presentar este pequeño acto en homenaje a todos los maestros de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en particular de nuestra Casa de Estudios y de toda Guatemala. Sean bienvenidos. A continuación, agradezco permanecer de pie. Escucharemos las notas del Himno Nacional de Guatemala. Antes de iniciar el presente acto por el Día del Maestro, queremos rendir un breve pero sentido homenaje al maestro Bayardo Mejía Monzón, uno de los mejores hijos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también gran amigo de la Facultad de Ciencias Médicas. Que tengan o que estén teniendo un buen día hoy. Estamos aquí para poder discutir de algunos aspectos educativos en un día como este. Y tengo un par de cosas que quisiera platicar con ustedes. Por ejemplo, nuestras instituciones tienen que reconocer que trabajamos para formar profesionales, pero sobre todo estamos formando ciudadanos. Quiero contarles una anécdota de lo que me sucedió como estudiante. Completando mis estudios, ya cuando había pasado exámenes y todas estas cosas que nos pasa, por la que hemos pasado todos, me regalaron un gran póster. Era clásico el intercambio de pósters que teníamos con nuestros compañeros por las ideas que en los pósters se plantaban. Y en este póster había un orangután hermoso, grandotote, que estaba sentado en el fondo de la jaula, pero tenía una cara de frustración y una cara de decepción tremenda. Y la leyenda de abajo decía: cuando tenía todas las respuestas de la vida, me cambiaron todas las preguntas. Y tengo la impresión que eso es lo que nos ha estado pasando ahora. Que tengan o que estén teniendo un buen día hoy. Hoy le damos un homenaje a nuestro apreciado amigo, Maestro Bayardo Arturo Mejía Monzón, un gran baluarte de la educación superior, quien nos dejó relevantes enseñanzas, las cuales siempre acompañó de su buen ánimo y dinamismo. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala agradece su colaboración que tuvo a bien brindar en las actividades a las cuales se le invitó a participar. Damos un adiós al insigne maestro Bayardo Mejía.
Muy buenos días, estimados docentes de la comunidad facultativa. El día de hoy quiero transmitirles un mensaje en conmemoración del Día del Docente. Hoy, 25 de junio, celebramos y conmemoramos nuestra actividad laboral, que cumple con lo requerido a la Universidad de San Carlos de Guatemala como institución formadora de la educación superior. Impartir docencia requiere de conocimientos científicos, sociales y culturales que, de acuerdo con el contexto de la época, hemos tenido que actualizar y adaptarnos, requiriendo en esta ocasión el implementar metodologías de acuerdo con el siglo XXI y a la modalidad virtual del teletrabajo como una forma alternativa de continuar en la enseñanza y acompañamiento docente. Todas las unidades didácticas se enfrentaron a la incertidumbre, superaron la ansiedad de aprender nuevas metodologías que requerían mayor esfuerzo y dedicación, comprendiendo que estas herramientas pedagógicas proporcionaban fortalezas para la enseñanza y, consecuentemente, abrían oportunidades académicas que forman parte de la transición educativa. Para cumplir con los programas académicos, surgen varias propuestas provenientes de los docentes proporcionando estrategias en la distribución de los contenidos, los créditos y la carga académica, relacionadas con la nueva forma de enseñanza para obtener los resultados del compromiso que la universidad tiene con la formación profesional del futuro. Apreciamos la constante participación de los docentes que en las diferentes áreas de práctica han brindado el acompañamiento estudiantil, fortaleciendo la preparación y guiando la enseñanza con la experiencia, la conducta prudente y el profundo conocimiento en las ciencias básicas, clínicas y sociales. Reconocemos el valor, entusiasmo y dedicación con la cual los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas han afrontado su responsabilidad de impartir los conocimientos utilizando nuevas metodologías con procedimientos creativos que motivan el aprendizaje, sumado a la iniciativa de generar proyectos con actividades extracurriculares que fortalecen la preparación en la competencia del saber. En este año 2021 extendemos al arquitecto Francisco Arnoldo Morales Santizo, docente de la Unidad Didáctica de Física, al doctor Héctor Emilio Soto Rodas, docente de la Unidad Didáctica de Pediatría, nuestros mejores deseos al iniciar el camino de la jubilación como la culminación de su vida laboral y continuar desarrollando sus nuevos objetivos planificados de acuerdo con sus propósitos personales y profesionales. Así también a la doctora en Ciencias Biológicas Elda Carola Cruz, docente de la Unidad Didáctica de Bioestadística, quien ha optado por el retiro voluntario para continuarse desempeñando en otros ambientes profesionales de acuerdo con su propósito de vida laboral. Extiendo a todos los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala mis felicitaciones por su labor realizada, por su creciente productividad y los eficientes resultados que obtenemos gracias a su esfuerzo y constante dedicación a su trabajo que enaltece la docencia con gran valor profesional. Les deseo que sean todos ustedes felices y conmemoren este Día del Docente. Buenos días. Es un gran honor en esta mañana presentar al orador del discurso de este acto. Se trata
del doctor Olmedo España Calderón, gran amigo de nuestra casa de estudios y un insigne profesional. En forma breve, mencionaré algunos de los méritos académicos y profesionales del doctor España Calderón. Él es doctor en Ciencias Sociales, doctor en Filosofía, licenciado en Filosofía y tiene estudios de doctorado en Educación, carreras y especialidades obtenidas en múltiples universidades de reconocimiento internacional. Ha sido catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de muchas universidades en Guatemala y fuera de ella, entre otras, Universidad Panamericana, Universidad Nacional de Costa Rica y universidades de Brasil. Dentro de su inmensa trayectoria, él ha sido director general de docencia en la Universidad de San Carlos, ha sido coordinador de proyectos del doctorado de enseñanza en ciencias, director de la Escuela de Posgrado en la Facultad de Ingeniería, coordinador del área social de la Facultad de Agronomía y tiene muchos otros méritos académicos. Ha sido también director editorial, creador, editor y coeditor de múltiples libros, revistas, periódicos y productor intelectual de artículos en revistas especializadas. Entre sus múltiples menciones honoríficas se encuentra la Orden Nacional Francisco Marroquín, dada por el Estado hacia los mejores maestros de este país. Me permito entonces dar el uso de la palabra al doctor Olmedo España Calderón, a quien, vuelvo a repetir, es un honor tenerlo entre nosotros. Bienvenido, doctor Olmedo España. Presento a todas las profesoras, a todos los profesores, a los estudiantes, a las estudiantes, a las autoridades y de manera particular al señor decano, doctor Jorge Orellana, quien me invitó, me convidó, es la palabra más indicada, a participar en este conversatorio para celebrar el Día del Maestro. ¿Qué mejor día que el 25 de junio, fecha memorable para cada uno de todos nosotros que hemos escogido la profesión de ser maestros? Y escogimos esta profesión más por vocación que por otra cosa. Yo tuve la suerte de haber estudiado en la Escuela Normal Central para Varones. Y allí, en el antiguo edificio, que lamentablemente lo derrumbaron algunas autoridades del Ministerio de Educación, y no recuerdo, mejor que no recuerde, el edificio centenario de la Normal, ahí estaba un texto de José Martí, porque él enseñó en esa escuela y me hice maestro, que es hacerme creador. Cuando nosotros, mozalbetes, jovencitos, venidos de los pueblos, ingresábamos a ese edificio y leíamos ese texto allí, realmente para uno era impresionante leer un texto de un hombre tan importante en América Latina. Una de nuestras primeras clases que teníamos cuando iniciábamos los estudios para ser maestro era un curso de didáctica. Y nuestro maestro, que yo recuerdo, don Arcadio Madrid, un gran maestro, por cierto, nos decía: vean, jóvenes, al otro lado de la calle está el tecnológico.
Yo puedo inscribirlos en el tecnológico para que se hagan técnicos en refrigeración, en mecánica, automotriz, electricistas, y les aseguro que les va a ir mejor como maestros. Don Arcadio nos daba un baño de agua fría a cada uno de nosotros. Estábamos bien jóvenes, 14, 15 años, y nos decía eso. Y la verdad que tenía razón, porque cuando uno es maestro, uno tiene que batírselas en todo, incluso hasta con el trabajo, con el salario y con las distancias. Pues bien, ahora, en este momento, ¿por qué es que hago esta reflexión? ¿Por qué es que cuento esta anécdota? ¿Saben por qué? Porque hoy vivimos un drama humano. Un drama humano que nos crea la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar en un futuro cercano. Los amigos se nos enferman. Los familiares se nos mueren por esta enfermedad. Hay colas inmensas de vacunación dichosamente en el campus universitario, en donde sé que la Facultad de Ciencias Médicas está jugando un papel importante en estas jornadas. Pero todo eso que nos engloba, toda esa gran circunstancia tan difícil, tan angustiante, algunos quizás ya terminamos acostumbrándonos a la angustia, a la tristeza, al lloriqueo, al drama, o a lo mejor no. Por eso están que han aparecido ciertas enfermedades psicológicas y ahora los psicólogos también tienen empleo. Y habrá médicos que también hacen de psicólogos, de atender a sus enfermos. Pues estamos viviendo un drama difícil en el cual el docente, óiganlo bien, en el cual el docente tiene que jugar un papel destacado. Y ahí es donde yo señalo que los docentes tenemos que reinventarnos, tenemos que reimaginarnos. Y si nosotros mismos tenemos que reimaginar nuestro papel en la docencia universitaria, en la investigación universitaria, en la extensión universitaria, es decir, en todo el quehacer de la universidad, si tenemos que reinventarnos y que reimaginarnos, es porque estamos atravesando un grave problema. Y por eso dije, cuando uno se hace maestro, tiene que jugárselas en situaciones bastante difíciles. Tal vez en aquel momento en el cual yo fui joven y fui maestro joven, me tocó ir a trabajar a una aldea y conseguir un trabajo difícil. Había que ir a conseguir cartas de recomendación de un diputado desde aquel momento para que a uno le dieran un trabajito en una aldea. Y allá se iba uno con sus matates y sus libros a enseñar. Y pasaba uno penurias, como las siguen pasando los maestros rurales en este momento. Pero las penurias que estamos sufriendo ahora los docentes son mayores. Porque yo siempre me he preguntado, en efecto, las tecnologías de la información y la comunicación han venido a revolucionar el mundo entero. Dice Manuel Castells que esto tiene que ver con todas las actividades de la vida humana, con el comercio, con las relaciones humanas, hasta con el amor, dice Castells. Entonces, si existe ese gran instrumento que se llama tecnologías de la información y la comunicación, resulta ser que ahora los docentes tenemos que hacer acopio de ese nuevo instrumento. En aquel tiempo los maestros usábamos el franelógrafo, que era un atril con una manta de franela a donde nosotros le pegaban los dibujitos.
Y con eso nos ayudábamos con los estudiantes para que aprendieran a leer, o para que aprendieran aritmética, o para que aprendieran geometría, o aprendieran resoluciones matemáticas un poco más complejas. Con ese franelógrafo. Pues imagínense ustedes que ese franelógrafo hoy día se nos convirtió en una pantalla. Pero detrás de esa pantalla, en el franelógrafo, no había mucha tecnología. Y el maestro tenía que hacer acopio de su imaginación y de su creatividad. Pues bien, aunque hoy, detrás de esa computadora, o detrás de ese teléfono, o detrás de ese iPad, hay efectivamente una tecnología, hay un aparataje científico detrás de eso, resulta ser que eso no nos sirve para darnos las respuestas que nosotros queremos lograr para alcanzar mejores procedimientos para el aprendizaje y la enseñanza. La pantalla está, la tecnología existe, las técnicas, el instrumental técnico existe. Es más, muchos de nosotros que ya rozan los años y que hemos caminado bastantes senderos, resulta ser que ahora nosotros somos algo así como analfabetos en el ámbito de la informática, en el ámbito de la cibernética. Probablemente logramos entender teóricamente todo esto, todo este bagaje que hay de las teorías detrás del desarrollo tecnológico. Pero la facilidad que tienen muchachos de 20 años, de 18 años, de 15 años, de 12 años para manejar técnicamente esos aparatos es increíble. Pues de ellos tenemos nosotros ahora que aprender. Porque si ellos son capaces de manejar técnicamente un aparato, como es el aparato, una computadora, como dice Brunner, la gran revolución está, dice, en haber incorporado la computadora a la educación. Y vean que haber incorporado la computadora en la educación, eso no es reciente, eso es de larga data. Eso viene casi desde la década del 60. Hay un autor que algunos de ustedes deben de conocer, es McLuhan, que tiene un libro, que tiene unos trabajos sobre la aldea global, la galaxia de Gutenberg. Y allí McLuhan habla de lo que hoy UNESCO conceptúa como la planetarización, o lo que en términos económicos y en términos políticos se llama globalización, o en términos de comunicación, la revolución de las comunicaciones en nuestro tiempo. Vean en qué mundo nos ha tocado vivir. Estamos, por un lado, imbuidos, sumergidos dramáticamente, personalmente, angustiosamente en este fenómeno que se llama COVID-19. Y que no es solamente de Guatemala, y que no es solamente de América, sino que tiene un carácter mundial. Y eso evidentemente tiene que generar en nosotros angustia. Lo que decía el filósofo Kierkegaard, angustia existencial. Genera angustia existencial. Y en algunos momentos la angustia se nos convierte en tristeza. Y otros momentos puede convertirse en cosas mucho más extremas que la tristeza y la angustia existencial. Pero estamos viviendo ese momento y lo estamos viviendo con intensidad, aunque procuremos escaparnos, escuchar música, leer libros, conversar, caminar, hacer ejercicio, lo que quiera. No nos podemos evadir porque nos rodea. Este es un problema que nos rodea. Pues en el campo de la educación igual. En la educación, las tecnologías de la información y la comunicación vinieron para quedarse, se insertaron acá.
Fíjense ustedes que hay países en el mundo que comenzaron hace 50 años, más de 50 años, de haber incorporado las computadoras a la educación. En Guatemala yo estoy seguro que muchas instancias del sistema de educación privado tienen las computadoras desde hace bastante tiempo, incorporados a la educación. Ahora, siendo que las tecnologías de la información es un instrumento, como el franelógrafo fue para los maestros rurales un gran instrumento, es un instrumento. Nosotros no podemos permitir, como tampoco podemos permitir que la pandemia que nos agobia nos atraiga y nos meta en sus propias cavernas y en sus propios círculos y en sus propias dinámicas. No, no podemos permitir ser nosotros absorbidos por la pandemia, ni podemos ser absorbidos tampoco por la revolución tecnológica. La revolución tecnológica es un invento de nosotros, de los seres humanos. Por eso Simon Papert, autor del libro Desafío de la Mente, tiene una frase genial en donde dice que la computadora es el nuevo lápiz de la escuela. Y es el niño quien programa la computadora y no la computadora quien programa al niño. Esto se desprende del gran pedagogo suizo, psicólogo suizo, Jean Piaget, del constructivismo. Pero también hay otras corrientes pedagógicas en donde señalan todo lo contrario, en donde ya el conocimiento está predeterminado. Pues esto que se vino a quedar con nosotros tiene que ser objeto, igual que la pandemia, que todos los investigadores en el ámbito de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, de las ciencias biológicas, de manera interdisciplinaria, están buscando las salidas de cómo podemos salir airosos en esta batalla contra esa pandemia. ¿Cómo podemos salir victoriosos? ¿Cómo podemos salir felices en esta cruenta batalla contra la pandemia? Que aparentemente la tiene contra nosotros y nos tiene arrinconados. Pues igual con la tecnología. La tecnología no nos puede arrinconar porque la tecnología no puede sustituir nuestro trabajo en el ámbito de la búsqueda del conocimiento. La tecnología es un instrumento que sabiéndolo usar inteligentemente, que sabiéndolo usar con imaginación, nos da grandes posibilidades. Porque evidentemente cada uno de ustedes ha visto programas que ya están hechos en el ámbito de la biología marina. Hay cosas bellísimas, Y eso, ¿quién lo hizo? Pues lo hizo el ser humano. Entonces, esos ya son conocimientos que están allí y que a nosotros como docentes, evidentemente, nos puede servir. Hace algún tiempo, cuando fui director de docencia, creo que en el año 2010, hicimos un convenio con una universidad norteamericana. Y allí empezamos a trastear el uso de las tecnologías de la información en el ámbito de la experimentación. Y en el aula virtual de la Facultad de Ciencias Médicas, recuerdo yo, pudimos presenciar junto a especialistas en el tema de la operación de la cadera. Invitamos nosotros a médicos guatemaltecos para que asistieran a una sesión a esa aula virtual. Y de manera real se estaba llevando a cabo la operación en un hospital norteamericano. Allá estaban las cámaras fotografiando cómo los cirujanos realizaban toda esa operación tan
tan delicada, tan minuciosa, y en el aula virtual sentados nosotros a la par de los médicos especialistas observando ese hecho educativo. Pues si eso nosotros lo pudimos hacer en el año 2010, ¿qué otras cosas más maravillosas se pueden hacer 20, 10, 11 años después de esa experiencia pedagógica? Porque todo esto avanza de manera vertiginosa. Así como el conocimiento avanza de manera vertiginosa, las tecnologías avanzan también de manera vertiginosa. Entonces hay más posibilidades. Hay más posibilidades para que nosotros podamos jugar como docentes el papel que le correspondió jugar al ideal de educador que fue Sócrates en la antigua Grecia. Sócrates en aquel momento, él preguntaba, pero la pregunta era una pregunta capciosa para descubrir que a la persona que se le estaba preguntando, lo que estaba indicando no era verdadero. Y no era para hacer de menos a ese personaje. No, era porque con esa respuesta surgía una pregunta más. Y después de la pregunta surgía otra respuesta. Y así, dialógicamente, escuchen bien la palabra, se llegaba al descubrimiento del conocimiento. Y ese método le llamó Sócrates la mayéutica, que está escrito en los diálogos de Platón, evidentemente. Pues bien, los educadores, la palabra educación, la palabra pedagogo, nació en Grecia. Y eran ni más ni menos aquel personaje que acompañaba a los niños. Pero no era porque lo llevaba de las manos para un parque a jugar. No, es que acompañarlo a los niños significaba que en el camino él iba haciendo acrecentar el lenguaje del niño, acrecentaba la imaginación del niño, acrecentaba los valores cívicos del niño, acrecentaba la imaginación del niño, acrecentaba la creatividad del niño, y ese era el maestro. Entonces, ¿quién era el personaje propósito del maestro? Era el niño, era el alumno. Pues hoy día, cuando ya el paradigma se ha modificado por esto que está sucediendo del impacto de las tecnologías, de la información en la educación, resulta ser que ahora se le da prioridad. El primado del acto educativo es el aprendizaje. O sea, son los aprendientes. Nosotros los docentes, los que conducen a los aprendientes a una meta determinada. El camino es el que nosotros tenemos que caminar. Pero ese camino tiene que ser bien trazado, bien pensado, bien estudiado y bien sustentado. Por eso es que las tecnologías de la información hoy se convierten en el resorte más inteligente, más virtuoso que ha creado la humanidad para que nosotros los maestros podamos hacer un mejor trabajo. Pero no podemos quedarnos acá, obviamente. Tenemos que, reinventarnos, tenemos que reimaginarnos. Yo sé que la digitalización de la educación probablemente todo este año se va a quedar en el sistema educativo. Los sistemas mixtos aparentemente no funcionan porque siempre generan problemas. Pero es una forma de experimentar. Es una forma de experimentar. Y ya se está teorizando acerca de eso. Y ya se están acumulando experiencias acerca de eso. Claro que no solamente son las computadoras. Yo dije,
la revolución de las comunicaciones. Es el televisor, los circuitos cerrados, y por el televisor se pueden hacer cosas mucho más bonitas. De hecho, conozco que el Ministerio de Educación implementa un programa que se llama Aprendo en Casa. Y debe ser muy bonito porque el televisor es mucho más accesible en algunas áreas, particularmente en las áreas rurales. Ahora, ¿cómo proceder como maestros? Yo siempre me he preguntado, a raíz que estamos en el ámbito de la digitalización del sistema educativo. Si nosotros como maestros, cuando estamos en el aula, 50 estudiantes, de esos 50 estudiantes, un porcentaje alto se aburre, se duermen, hacen chistes, juegan con su telefonito, se mantienen chateando con su telefonito. Les importa lo que esté explicando el docente. Si nosotros, como docentes, hemos tenido esos problemas en el aula, obviamente hay maestros que son maravillosos. Hay maestros que uno se queda realmente perplejo. Uno goza cuando están hablando. Pero no todos los maestros somos como ese maestro ideal. Ese es el maestro ideal que nosotros quisiéramos ser. Generar perplejidad, generar curiosidad, ver en los ojos, en los rostros de nuestros estudiantes ese nivel de perplejidad, ese nivel de acuciosidad, ese nivel de inquietud. Si nosotros logramos motivar eso con los estudiantes, hemos caminado un montón en nuestro quehacer. Ahora, y si el trabajo del maestro ahora es frente a una computadora, y yo como maestro me preparo para dar clases durante 30 minutos. Imagínense que esta conferencia es de 30 minutos. Y yo tengo que inventarme qué es lo que tengo que decir en esos 30 minutos. Pues si yo tengo que dar una clase de 40 minutos y estoy frente a la computadora hablando, obviamente yo puedo leer frente a la computadora, puedo leer mi clase, o a lo mejor doy mi clase como cuando estoy dando la clase de manera presencial. Pero si de manera presencial, les cuento, se nos aburren los alumnos, ¿cómo no se van a aburrir los alumnos frente a una pantalla plana? Estoy seguro que lo que estoy diciendo tiene bastante de razón. Claro, en el ámbito en el cual ustedes se mueven, que es en el campo de las ciencias médicas, la ciencia de la salud, ustedes tienen que hablar del cuerpo humano, tienen que hablar de tantas partes del cuerpo humano, tienen que hablar de enfermedades, tienen que hablar de medicamentos, tienen que hablar de salubridad pública. Es decir, hay multiplicidad de temas de los cuales ustedes manejan. Una riqueza de temas de los cuales ustedes manejan. E indudablemente, en el ámbito de las ciencias médicas, en el ámbito de la ciencia de la salud en términos generales, hay más posibilidades didácticas, hay más programas a los cuales nosotros podemos acogernos. Y hay experimentos que podemos hacer, como el que yo les relaté en esta anécdota de una operación de cadera que se hizo en un hospital norteamericano y que fue visto en tiempo y hora, en ese mismo momento, en el aula virtual de la facultad. Esas cosas las pueden hacer ustedes, porque el mundo de ustedes es un mundo maravilloso para que la imaginación, como decían los estudiantes franceses, el cielo, la imaginación, el cielo es el límite. Imagínense cuánto ustedes pueden crear. Bueno,
pueden crear experimentos, pueden ustedes jalar o bajar, como dicen los muchachos, programas y alegrar la pantalla en la cual los muchachos están observando. Pero hay otro problema adicional al tema puramente didáctico, al tema del aprendizaje, al tema de la enseñanza. Es el tema del autismo. Si esto continúa, si la digitalización de la educación continúa y es un hecho que perdure de aquí hacia no sé cuánto tiempo, es probable que vamos a formar jóvenes autistas, profesionales autistas, más en las profesiones en las que se necesita una interacción con otros sujetos, con otras personas. Entonces tenemos que pensar, como educadores, como autoridades, tenemos que pensar que en el fondo, en la esencia, en el seno del quehacer educativo, está la persona humana. Y está la persona humana en términos integrales, Vean, hay un educador español que a mí me encanta leerlo, que es José Manuel Marina. Tiene una serie de libros interesantes. Él es psicólogo, es biólogo y es filósofo y es educador. Una formación bastante buena. Y él tiene un libro que se llama El vuelo de la inteligencia. Y yo quiero leerles este texto porque viene a propósito de lo que hoy estamos conversando. Dice Marina, la ciencia tiene como meta crear la verdad, el arte, la belleza, la ética, la bondad, verdad, belleza, bondad son frutos magníficos de una inagotable y fantástica poesía. El acto de ser maestro, el acto educativo, yo diría con estas palabras, parangonando a Marina, el acto educativo, amigos y amigas de la Facultad de Ciencias Médicas, el acto educativo es un acto poético, es un acto de hacer poesía, porque el acto educativo es un acto de belleza, de bondad, de virtudes, porque lo que nosotros formamos y perseguimos es la formación integral del ser humano. Agradezco la atención que le han puesto a estas pequeñas reflexiones en este conversatorio. Así que muchas gracias y que pasen ustedes un buen día. Agradecemos enormemente al doctor España Calderón por tan interesante disertación en esta mañana. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos quiere dejar constancia de esta participación, por lo cual daré lectura al diploma de reconocimiento para el doctor Olmedo España Calderón. Dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Junta Directiva y Decano, otorgan el presente diploma de reconocimiento al doctor Olmedo España por dictar la conferencia El quehacer educativo como expresión poética de la humanidad, dirigido a estudiantes, personal docente, administrativo, técnico y de servicios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el acto de conmemoración del Día del Maestro 2021. Id y enseñad a todos, Guatemala, 25 de junio del año 2021.
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala rinde homenaje a los siguientes profesionales por su labor docente y vida académica entregados a esta casa de estudios por muchísimos años. Doctor Héctor Emilio Soto Rodas. Buenos días, mi nombre es doctor Héctor Emilio Soto Rodas, egresado de la gloriosa tricentenaria en el 77. Tuve la oportunidad de, como estudiante, pasar por la antigua Facultad de Medicina, en la zona 1, de la cual varios compañeros tuvieron la oportunidad de andar en esas aulas. Interesante, porque yo no me gradué en todos se graduaron en Paraninfo, en la zona 1, pero por problemas de tiempo de la guerra, me gradué en el auditorio Julio Vela, allá de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, posteriormente entré al posgrado de pediatría en el ICS, y al salir de pediatra, pues mi inquietud fue, como soy maestro de educación primaria, dije, me llamó la docencia, dije, vamos a ver, aplicar si entramos, y tuve la oportunidad de entrar a la Facultad de Medicina el 1 de julio de 1982. Tuve la oportunidad de estar en el programa de clínicas familiares durante 15 años, en los cuales tuve muchas oportunidades de convivir con varias promociones de estudiantes que rotaban por el 4º año de medicina, y de los cuales, pues, lo que al final en el transcurso de la vida uno se los encuentra en la calle, y es interesante, es motivante el hecho de que han superado al maestro, porque tengo muchos de mis alumnos que son especialistas, ¿no? Estuvimos ahí coordinando el programa de 5º año, y a veces cubría la dirección de fase 3, lo cual me dio mucha experiencia administrativa, porque una cosa que tal vez les recomiendo a los colegas que están en las facultades, el error que tenemos es no conocer las normas y las leyes, y hay un libro, y ahora todo está en la nube, ¿no? Antes era un libro que tenía que uno buscar en la biblioteca, pero ahí están las normas, los deberes y las obligaciones y los derechos que tiene el trabajador, tanto como docente o secretaria, y que es importante que los conozcamos, pues, porque para poder desempeñarse uno de una forma adecuada. Y recordarse que el docente, pienso yo, no es una imagen de que soy Hipócrates, pero sí por lo menos dar el ejemplo y ser motivo para que el estudiante trate de superarse, ¿no? Porque el ser docente uno tiene que ser, como igual que el médico, tiene que ver no solo la parte intelectual, sino emotiva. Y no se me olvidó una anécdota, estando en la clínica Carolingia, que está aquí, ya es en Misco. Tuve un grupo de estudiantes que tuve que venir a hablar con el decano, porque si no me iban a denunciar, que lo estaba presionando demasiado. Tuve que ir a hablar con los papás que no leían. Y actualmente me los he encontrado en la calle. Una es cirujana, otra se hizo obstetra, el otro es radiólogo. O sea, que el hecho está en que dice uno, bueno, no solo los primeros lugares van a ser los que van a ¿cómo se llama?, a descollar en la profesión. Y es grato encontrárselos uno en la calle. Nos saludan a uno todavía y se acuerdan de uno, ¿va? Pero sí, es interesante. Doctora en Ciencias Biológicas, Elda Carola Cruz. Arquitecto Francisco Arnoldo Morales Santizo. En la docencia, saber distinguir lo permanente de lo transitorio para decidir con acierto lo que debe conservarse y lo que debe transformarse es fundamental para la vida académica. Agradecemos en esta ocasión el habernos acompañado a este evento. La Facultad de Ciencias Médicas se siente honrada de tener a significativos docentes dentro de su casa de estudios, a quienes les felicitamos una vez más al dar por concluido este acto por el Día del Maestro en este año 2021. Muy buenos días a todos y muchas bendiciones.